Shalom, bienvenido a Hazak ve Ematz, esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torah en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Shabbat Shalom, amados hermanos de Adonai, bienvenidos a Hazak ve Ematz, esfuérzate y sé valiente. Aquí transmitiendo en vivo a toda la casa de Israel, a todos los seguidores del Mesías Yeshua y los apasionados por las Escrituras. Gracias por estar aquí. Queremos agradecer especialmente al Eterno que nos permite poder disfrutar de un Shabbat más, también después de una semana de actividades que cumplimos con éxito y que cumplimos todos los propósitos que Adonai tuvo para nosotros en esa semana. Ahora nos dedicamos a estudiar su palabra. Quiero agradecer también a cada uno de mis hermanos, de cada uno de ustedes que se conectan a esta transmisión, que muestran su apoyo, su interés, sus palabras de bendición. Mi esposa y yo oramos por ustedes, por supuesto. Y bueno, totalmente bendecidos porque tenemos la oportunidad de hablar de los asuntos del Padre Celestial en este tiempo de Shabbat y con este tema tan interesante que vamos a ver el día de hoy. Como habrás visto, el título del día de hoy es ¿Quiénes entrarán al reino de Elohim? Estamos hablando acerca del reino mesiánico, el reino que será establecido en la segunda venida de nuestro Mesías Yeshua. El estudio de hoy va a tratar acerca de la obediencia. Es un estudio que tiene la intención de defender la obediencia a las Escrituras. Y sí, está totalmente relacionada la obediencia a este tema del acceso, del poder entrar en el reino del Eterno. Si te parece bien, vamos a iniciar con una oración para poner este tiempo en manos y en control de nuestro Padre Celestial. Acompáñame, por favor, con esta oración. Amado Padre, te damos gracias, santificado sea tu nombre, que se haga tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Te bendecimos, Padre, el día de hoy y te agradecemos esta oportunidad de poder compartir tu palabra, hablar de tus asuntos, hablar acerca de tu voluntad. Padre, toma el control en este tiempo, que tu Ruach HaKodesh nos dirija en el entendimiento de tu palabra y que reprendas toda palabra, toda opinión de hombres que no glorifique tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos que van a recibir esta enseñanza. Ayúdanos a crecer, no solamente en conocimiento y en sabiduría, sino también en emuná, en fe, para que todo lo aprendido lo pongamos por obra. Amado Padre, te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces, hermanos, con este tiempo. Hay que aprovechar este tiempo para poder hablar de este tema que tengo para ustedes. Y bueno, también comentarles que el tema del día de hoy nace a raíz del estudio que publicamos esta semana, el estudio que en realidad trató de la quinta lección del curso Introducción a la Torá, donde hablamos acerca de qué significa ser un seguidor del Mesías Yeshua, porque muchas veces el entendimiento de este concepto, ser seguidor del Mesías Yeshua, se entiende de una manera totalmente diferente, o mejor dicho, de una manera totalmente separada a la voluntad de Adonai, a la obediencia a su Torá. Y en esta lección comprobamos con las Escrituras y también comprobamos con las enseñanzas de nuestro Mesías Yeshua que Yeshua enseña acerca de Torah. Y hay un pasaje que revisamos en esta lección de Mateo 7, 21, donde Yeshua nos dice la clave para poder entrar al reino de Elohim. Y en este estudio no pude desglosarlo como me hubiera gustado. Y bueno, el Eterno puso en mi corazón que aprovechemos este tiempo de Shabbat, esta transmisión, para poder hablar a detalle acerca de ese pasaje importante. Entonces, si te parece, vamos a iniciar, no sin antes invitarte a que veas esa quinta lección que publicamos esta semana. Si no lo has visto, ya sería la quinta lección del curso Introducción a la Torá, esperando en el Eterno que sean contenidos y sean temas que estén bendiciendo tu caminar en este proceso espiritual que llamamos raíces hebreas. Bueno, pues vamos a comenzar, amados hermanos. Déjenme ver y preparar que esté todo listo aquí con nuestra Biblia que vamos a compartir con ustedes. Muy bien. Bueno, hay una enseñanza de nuestro Mesías Yeshua que considero que es la enseñanza más ignorada
por los creyentes en la actualidad, y estoy hablando de la obediencia a la Torá. Yeshua enseñó Torá. De hecho, toda la Biblia siempre hace referencia a que Adonai espera de nosotros un amor obediente. Vamos a ver esto en el primer versículo que vamos a ver el día de hoy. Acompáñame, por favor, a Primera de Juan, capítulo 5. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. Bien. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2 y 3. Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, como podemos comprender, el amor para el Eterno está ligado a la obediencia, está ligado a los mandamientos de Adonai. Hemos aprendido a lo largo de las lecciones de introducción a la Torá que los mandamientos son la expresión de amor manifestado en actitudes, manifestado en comportamientos que como sus hijos debemos llevar a cabo y emprender en nuestras vidas. De hecho, las escrituras nos hablan siempre acerca de la obediencia. De hecho, la desobediencia fue lo que nos puso en una condición de pecado, puso al hombre en una condición de enemistad con el Eterno en primer lugar. Conocemos la historia. El adversario, llamado Hasatán, la serpiente antigua, engañó al ser humano y lo hizo desobedecer al Eterno. Y ese es el propósito del adversario. El propósito de nuestro adversario es engañarnos, no para llevarnos a la obediencia. Todo lo contrario, el engaño siempre va a ser para llevar a las personas a desobedecer al Eterno, porque desobedecer al Eterno es igual a pecado. Pecado es transgresión de la Torá, como podemos también leer en 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, la ley, pues el pecado es infracción de la Torá. Entonces, ese es el objetivo de nuestro adversario, engañarnos para que vivamos o practiquemos una doctrina en desobediencia. Es verdad que el Mesías Yeshua nos ha justificado ante el Eterno, ha limpiado nuestros pecados, pero es verdad también que las Escrituras enseñan que para mantener nuestra limpieza del pecado debemos mantenernos obedientes a la palabra del Eterno. En este canal es la enseñanza de la obediencia, es una constante. Nos interesa mucho enseñar acerca de la obediencia porque es algo que se repite y que es constante en la voluntad de Adonai. De hecho, no debería ser necesario defender la obediencia, pero lamentablemente el día de hoy la palabra obediencia ha adquirido una connotación negativa para muchas personas que se consideran creyentes. Hoy en día podemos ver creyentes en la Biblia, pero que han caído en el engaño de la serpiente al enseñar que los mandamientos están cancelados, que están abolidos, que no son vigentes para nosotros los creyentes en el Mesías Yeshua. Tú y yo sabemos que el día de hoy hay una enseñanza, hay una doctrina donde se ha sacado la Torá, es una doctrina sin Torá y esto tiene un nombre. El nombre es anomía. Anomía es una palabra griega que significa sin ley, sin Torá. Por eso en nuestras Biblias fue traducido como iniquidad, fue traducido como transgresión o fue traducido como anarquía. Entonces, anomía es prácticamente, en términos sencillos, vivir sin Torá. Por supuesto, las Escrituras nos dicen que somos justificados por creer en Yeshua, pero también nos enseña que debemos dar fruto y evidencia de lo que creemos, es decir, mostrar obediencia a los mandamientos de Adonai. Quiero que estudiemos sobre esta enseñanza del Mesías Yeshua que muchas veces pasamos por alto, pero que son palabras muy importantes para los que somos creyentes, ya que estas palabras van a determinar cómo viviremos en la eternidad. Y vamos entonces al texto que va a ser la base de este estudio en Mateo 7, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Este va a ser el pasaje que el día de hoy vamos a tomar como base y con el que vamos a comprender quiénes van a tener ese acceso y ese privilegio de experimentar el reino de Elohim. Vamos a leer, por favor, Mateo 7. Ahí está, Mateo 7, 21 al 23.
Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces son palabras interesantes, son palabras fuertes. Esta es una gran enseñanza de nuestro Mesías Yeshua. Y bueno, esa será la base para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Este mensaje es crucial por parte de nuestro Mesías Yeshua, ya que lo que hagamos con esta enseñanza, amados hermanos, tendrá un impacto en la eternidad. Lo que hagamos con estas palabras de Yeshua va a definir la continuidad de nuestras vidas. Acompáñame de nuevo, por favor, al versículo 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y bueno, aquí el Mesías Yeshua nos habla de un término, el reino de los cielos. Así que me gustaría también que hablemos acerca de este concepto, ya que muchas personas realmente no creen que va a haber un reino establecido por parte de Adonai. Cuando alguien tiene la convicción de que el Eterno va a establecer el reino con su gente, con su pueblo, eso cambia la vida de las personas, se ve reflejado en sus acciones, empieza a vivir de una manera diferente a la manera que el mundo propone. Y el día de hoy, para los que estudiamos las Escrituras, es una gran oportunidad para hacer las cosas bien, para fortalecer nuestra relación con el Padre Celestial, porque todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, este mundo en el que nos desenvolvemos, va a tener un final, es un mundo temporal, todo va a llegar a su fin. Y bueno, no pienses que es un final que va a suceder dentro de mucho tiempo, no pienses que falta mucho para que este final suceda. Si lo pensamos bien, es suficiente con saber que tú y yo vamos a morir en algún momento y ese será el final de todo. Dice la palabra que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Por supuesto, oramos al Eterno para que sea en nuestra generación que nos permita experimentar el regreso del Mesías Yeshua y experimentar esa transición al reino, al gobierno de Elohim en la tierra. Pero bueno, esto solamente es algo decretado por el Eterno, es su voluntad. Mientras tanto, por eso digo que tenemos esta oportunidad el día de hoy en nuestras vidas de hacer las cosas bien, de tener una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Quiero que comprendamos, o quiero comentarte esto, te comento esto para que comprendamos que este mundo en el que de pronto depositamos nuestras aspiraciones, nuestros objetivos, es un mundo que va a ser temporal y además es un mundo imperfecto. Este mundo, todos los días vemos evidencia de la imperfección de este mundo, porque es un mundo que se ha levantado con aspiraciones, con leyes humanas y que cada vez más podemos ver que se está alejando de la voluntad del Eterno. Por eso vemos que hay corrupción, hay violencia, hay desigualdad, hay muchos conflictos, guerras, rumores de guerras. Se tiene el conflicto armado entre Ucrania y Rusia, la tensión que en este momento existe entre China y Taiwán. Hay muchos lugares donde se pasa pobreza, hambre, y pronto también habrá una gran persecución para todo lo que se llame Biblia. De hecho, el día de hoy ya hay personas que están experimentando persecución por sus creencias. Preguntemos a los creyentes de China, preguntemos a los creyentes de Sudáfrica, de Irán, de Irak. Son gente que ya están viviendo esa persecución por amar las Escrituras y por ser seguidores del Mesías Yeshua. También es un mundo en donde hay crisis, ¿sí? Se está anunciando una crisis por escasez de alimentos, escasez de producto, y eso también conlleva una inflación. Va a haber una crisis económica como se está anticipando. También pasamos tiempos de enfermedad. Bueno, en fin, es un mundo que podemos calificar de un mundo corrompido. Y no es el mundo que Adonai quiere para ti, no es el mundo que Adonai quiere para nosotros, porque Adonai sabe perfectamente que también cada uno de nosotros
tú, yo, estamos pasando por nuestro propio mundo imperfecto. También pasamos por nuestras dificultades. Muchos de nuestros hermanos que seguramente en este momento están conectados, están pasando por enfermedad, están pasando por la muerte de algún familiar, alguien amado, problemas sociales, problemas económicos. Cada persona está viviendo un mundo imperfecto, porque ese no es el mundo que Adonai quiere para nosotros. Él tiene un plan mayor, Él tiene un proyecto que va a ser maravilloso. Es decir, a pesar de que en nuestra vida hay muchas cosas buenas, este mundo es temporal. Por lo tanto, no debemos conformarnos con este mundo. Por eso es importante que como creyentes y con una vida de fe pongamos nuestra atención a lo que va a ser eterno, al reino de Elohim. De hecho, Pedro, el apóstol Pedro, nos dice que la actitud o la experiencia que debemos tener en esta vida es como si fuéramos peregrinos en este mundo. Vamos a leerlo en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Primera de Pedro 2, 11 al 12. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Pongan mucha atención, no dice que somos gentiles los que creemos en el Mesías Yeshua, pero vivimos entre gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Elohim en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esta es la actitud que debemos tomar en este mundo que es temporal, donde debemos ejercitar nuestra emuná, empezar a dar testimonio de buenas obras, que es guardando la voluntad del Eterno, para que aquellos que son considerados gentiles puedan, a través de nuestro testimonio, glorificar al Eterno cuando todos los eventos bíblicos comiencen a suceder. Todo lo que sucede en nuestro mundo es un recordatorio de que este mundo es temporal y no es el mundo que Adonai quiere para nosotros. La buena noticia, amados hermanos, es que el Creador establecerá su gobierno en la tierra. Esa es la gran noticia, esa es la gran promesa. El Creador va a establecer su reino entre nosotros. ¿Y qué significa eso? Muchas veces no lo concibimos o no lo podemos describir, porque no podemos describir algo que no hemos experimentado, algo que no hemos visto, pero tenemos el testimonio de las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que el Creador va a restaurar todas las cosas y va a establecer un reino que será de justicia. No habrá dolor, no habrá guerra, será un reino de paz, de abundancia y de prosperidad. Vamos a regresar de nuevo, vamos a estar leyendo continuamente este versículo para ir comprendiendo a detalle lo que el Mesías Yeshua tiene para decirnos. Estamos en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo primero que debemos saber acerca del reino de los cielos, hermanos, es que será algo maravilloso, ¿sí? Ni siquiera lo podemos imaginar. Como comenté, no hay manera de describir de forma completa algo que no hemos visto y experimentado, ¿sí? Pero va a ser maravilloso por lo que podemos ver en las Escrituras. De hecho, vamos a leer algunos pasajes en las Escrituras para que podamos formar una idea de lo que será el reino de Elohim. Vamos a ver algunos versículos. El primer versículo que vamos a leer para comprender qué es lo que tiene en mente Yeshua cuando enseña acerca del reino de los cielos. Apocalipsis 21. Vamos a Apocalipsis 20, versículo 1 y 2. Vamos a leer el 20, 1 y 2 de Apocalipsis. Dice: Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces nos dice que este reino milenial
mejor dicho, este reino de Elohim será un reino de 1000 años y será un tiempo en el que Adonai va a librar al mundo de la presencia de este adversario, de la presencia de Satanás. Sabemos por las escrituras que Satanás mantiene la corrupción, mantiene el pecado en este mundo porque engaña a las naciones. De esta manera, esta serpiente dice que será atada y arrojada al abismo por 1000 años. Esto quiere decir que el reino de Elohim será un periodo de shalom, de paz, de tzedaká, de justicia por 1000 años, porque el mundo estará libre de la influencia de este adversario. Vamos a ver Apocalipsis 24. Aquí está. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Va a haber tronos y va a haber un grupo de personas que van a recibir la facultad de juzgar. Vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca de la bestia, no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Entonces aquí nos habla de que habrá un grupo de personas que por las escrituras sabemos también que se le llama los santos, los apartados. Son estas personas que fueron fieles a su fe en el Mesías Yeshua y también fueron fieles a la palabra de Adonai, mostraron obediencia. De hecho dice que ellos no recibieron la marca de la bestia en sus frentes ni en sus manos, y por supuesto que vamos a hablar en otro momento acerca de este interesante tema, pero podemos decir que aquellos que no acepten la marca de la bestia es porque sometieron su vida a la voluntad y la obediencia al Eterno, sometieron su vida a través de los mandamientos a la voluntad de Adonai, y dice que a ellos se les dará facultad de juzgar. Podemos decir que si recordamos las palabras del Mesías Yeshua en Mateo 5:19, donde habla de que en el reino habrá dos grupos de personas, eso lo vimos también en la lección pasada, en la lección de qué significa ser seguidor del Mesías Yeshua, establece que hay dos grupos de personas, aquellos que serán llamados grandes en el reino de los cielos, y a estas personas que serán llamadas grandes, Yeshua los describe como aquellos que enseñaron y guardaron los mandamientos de la Torá. Habrá otro grupo de personas que serán llamados pequeños en el reino de los cielos, y los describe como aquellas personas que no valoraron de la misma manera los mandamientos del Eterno, así que quebrantaron y enseñaron a quebrantar los mandamientos de la Torá. Dice que va a haber estos grupos en el reino de los cielos, en el reino de Elohim, y aquí se está hablando de un grupo, este grupo que es llamado grande en el reino de los cielos, aquel grupo que fue fiel tanto a la emuná de Yeshua y fue fiel a los mandamientos del Eterno. Esto lo vamos a seguir viendo a lo largo de otros versículos. Vamos, por favor, ahora a Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Ahí estamos. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, este grupo de personas que serán llamados grandes en el reino de los cielos, también llamados santos, aquellos que no aceptaron la marca de la bestia, que fueron fieles a Yeshua y fueron fieles a los mandamientos de Adonai, dice que se sentarán con Yeshua en el trono. ¿Sí? Vamos a tener, por favor, eso en mente. No solo el Brit Hadashah nos habla acerca del reino de Elohim, de hecho el Tanaj, o como es conocido popularmente, Antiguo Testamento, también habla mucho al respecto del reino del Eterno. Acompáñame, por favor, al libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 16. De hecho, vamos a leer versículo 16 y versículo 17. Ahí está, Zacarías 14, 16 y 17. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Adonai de los ejércitos. En hebreo dice Yud Hei Vav Hei, Yahweh Sebaot, Yud Hei Vav Hei de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá
que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Adonai de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia, dice. Me gustaría que prestemos atención en esta frase. Sobrevivientes de las naciones. Y dice que son sobrevivientes de las naciones que antes estuvieron contra Jerusalén, pero ahora en el reino de Elohim van a subir año tras año a adorar a Adonai y van a guardar la fiesta de los tabernáculos. Incluso en el reino de Elohim va a continuar el guardar las fiestas de Adonai. ¿Por qué razón? Porque también el reino será un tiempo de capacitación en la Torah. Va a seguir habiendo esa enseñanza acerca de la Torá. ¿Para quiénes? Para estas naciones que sobrevivieron. Me atrevo a decir, bueno, antes de comentar esto acerca de las naciones, pongamos mucha atención que dice que el rey es Adonai de los ejércitos. El nombre en hebreo es Yahweh de los ejércitos y es un título que solamente aplica para nuestro creador. ¿Qué quiere decir? Que el rey va a ser nuestro creador en el reino milenial. Y bueno, dice aquí que será un reino mundial donde todas las naciones van a acudir a Jerusalén a adorar a nuestro rey. Entonces les comentaba que tenemos este concepto, sobrevivientes de las naciones o los que sobrevivieron de las naciones, y me atrevo a decir que estas personas son los que Yeshua en Mateo 5:19 llama pequeños. Dice que estuvieron contra Jerusalén, quiere decir que en algún momento quebrantaron los mandamientos de Adonai, pero son estas naciones que en los últimos momentos del juicio de las naciones, en los últimos momentos en el que, en los últimos momentos del fin, donde prácticamente el cielo se estará cayendo sobre las naciones, mostrarán arrepentimiento, ¿sí? Y ese arrepentimiento les permitirá ese acceso al reino de Elohim, pero con un estatus diferente. Dice la palabra que serán llamados pequeños en el reino de los cielos y será necesario que aprendan Torah. No aprendieron obediencia durante esta vida, en este mundo. Bueno, en el reino de Elohim serán bendecidos en el aprender la voluntad de Adonai. Y esto también lo podemos ver en Isaías 2:4. Vamos a Isaías, por favor, que nos da otro vistazo acerca de cómo se verá el reino de Elohim. Isaías 2, versículo 2 al versículo 4. Vamos a leer primero el versículo 2 y 3. Dice: Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Adonai como cabeza de los montes. Proféticamente montes se refiere a naciones, por lo tanto dice que será confirmado el monte de la casa de Adonai como cabeza. Estamos hablando de Sión, donde el Eterno va a establecer su gobierno y su reino desde Jerusalén. Y dice también, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y volvemos a ver aquí este término. Correrán a él todas las naciones. Es sorprendente saber que la palabra naciones es goim, gentiles. Correrán a él todos los gentiles. En otras palabras, los pequeños del reino de los cielos, todos aquellos que fallaron o no guardaron la voluntad de Adonai, no guardaron los mandamientos, pero tuvieron esta oportunidad de que ahora van a ser enseñados en la palabra de Adonai, como dice el versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Adonai, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, la ley, y de Jerusalén la palabra de Adonai. ¿Sí? ¡Qué bendición! Quiero que notemos también lo siguiente. Cuando dice que los pueblos van a ir al monte de Adonai, a la casa del Elohim de Jacob, cuando hablamos de la casa del Elohim de Jacob, ese término en particular no está hablando de un edificio, está hablando de un pueblo. Cuando vemos en la Biblia el término casa de Jacob, es un término que también se utiliza para la casa de Israel. Entonces dice que los pueblos acudirán a la casa de Israel, al pueblo de Israel, para ser enseñados en los caminos de Adonai. En otras palabras, el grande será de bendición para el pequeño, porque dice que ahí vamos a aprender, van a seguir aprendiendo acerca de la Torá, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Adonai. Entonces, el reino de Elohim será una gran oportunidad para ser capacitados en la obediencia por medio de la Torá que saldrá de Sión. Las naciones serán enseñadas en el conocimiento de Elohim.
por los santos, por la casa de Israel. También dice que el reino será un reino de paz. Vamos por favor al versículo 4, donde dice, y juzgará entre las naciones. Adonai juzgará entre las naciones y va a reprender a muchos pueblos. ¿Por qué? Porque están siendo capacitados en la voluntad de Adonai. Si en este mundo no aprendieron a guardar los mandamientos, tienen esa oportunidad de que en el reino aún sean capacitados para como un paso previo a la eternidad. Entonces, dice que juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas, sus armas, en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto quiere decir que el reino de Elohim va a ser un reino sin guerra. La naturaleza de este reino es una naturaleza pacífica porque seremos bendecidos por la justicia de Adonai y no la del hombre. Cuando es la justicia del hombre la que gobierna, siempre hay corrupción y hay conflicto, hay deseo de poder. Pero en este caso dice que el gobierno del reino de Elohim va a ser un gobierno teocrático, es decir, que Adonai servirá como rey, va a servir como juez, va a servir como legislador. Y eso es bueno, amados hermanos, eso es bueno y es algo que necesitamos. Lo que nos dice es que Adonai reinará el mundo desde Jerusalén, desde el monte de Sión, y la Torá será el estándar de justicia y amor que será enseñado a todas las naciones. Vayamos ahora, por favor, a Isaías 35:10. Isaías capítulo 35, versículo 10. Ahí está. Isaías 35:10 dice, y los redimidos de Adonai volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Aquí dice que aquí hay otro término que son los redimidos de Adonai y aquí pues se trata de los santos, se trata de aquellos que fueron grandes en el reino, que serán llamados grandes en el reino de los cielos, porque Yeshua establece que esa descripción es para los que fueron fieles a Yeshua y además guardaron los mandamientos y enseñaron a guardar los mandamientos de Adonai a otros. Los redimidos de Adonai no estarán entre las naciones en el reino, dice que estarán en Sión, estarán con el Mesías, estarán en Jerusalén, estarán reinando, habrá tronos para estas personas llamadas grandes en el reino de los cielos. Y por eso es importante que como creyentes, tú y yo, amado hermano, amada hermana, aspiremos a ser llamados grandes en el reino de Elohim, porque como vemos estas palabras, dice que vendrán a Sión con alegría, gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo, tendrán simjá, alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Esto nos enseña que el reino de Elohim será caracterizado por gozo, por alegría y por supuesto, el hombre va a experimentar un placer y una alegría por sentirse completo con su Creador. Me imagino que vamos a estar cantando, vamos a estar danzando, exaltando a nuestro Padre Celestial con esta actitud de gratitud por la libertad que el Eterno nos va a dar en su reino. Vamos a otro versículo, Isaías 4, desde el versículo 2. Sí. Entonces tenemos aquí Isaías 4, 2 y 3. Vamos a leer estos versículos. Isaías capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice, en aquel tiempo el renuevo de Adonai es un término que se utiliza para el Mesías Yeshua. Es este renuevo o este vástago o este brote que Adonai va a establecer del linaje de David y dice que el renuevo de Adonai será para hermosura y gloria. En otras palabras, en el reino de Elohim, antes leímos que quien va a reinar es Adonai, pero si conocemos que Adonai es omnipotente, todo lo llena, no está sujeto al tiempo y al espacio, necesita un tabernáculo perfecto donde su espíritu va a reinar a su pueblo. Ese tabernáculo perfecto es el renuevo de Adonai, es Yeshua. Entonces el Eterno va a gobernar a través del Mesías Yeshua y va a cumplir lo que dice Pablo, que es que Yeshua es la gloria de Adonai, que es la imagen visible de Elohim invisible y que además también va a ser hermosura y gloria. En otras palabras, en Yeshua estará la plenitud de la deidad manifestado para gobernar entre su pueblo. Y dice también que habrá
El fruto de la tierra será para grandeza y para honra a los sobrevivientes de Israel. Entonces, antes leímos que había un término llamado sobrevivientes de las naciones que estuvieron contra Jerusalén, pero en el reino estarán acudiendo a adorar a Adonai en la fiesta de los tabernáculos. Y aquí nos habla ahora de otro grupo de personas llamados sobrevivientes de Israel, los que son llamados grandes en el reino de los cielos porque guardaron los mandamientos de Adonai y mantuvieron la fe en Yeshua. Dice que acontecerá que el que quedare en Sión, el que se establezca en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. ¿Qué es un santo, amado hermano? Una persona apartada, una persona distinguida. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Entonces dice que los santos son aquellos que guardaron los mandamientos de Adonai, van a vivir en Sión, van a vivir en comunión directa con el Mesías. Y bueno, para que no quede dudas acerca de quién es considerado santo en las Escrituras, podemos leer Apocalipsis 14:12, donde dice: esta es la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos, amados hermanos? Los que guardaron los mandamientos de Elohim y guardaron también la fe en Yeshua. Bueno, esto quiere decir que Adonai va a restaurar todas las cosas. Para Adonai, su pueblo, que serán llamados los sobrevivientes de Israel, el Eterno cumplirá su anhelo de formar una nación santa. Esa es su voluntad desde el Tanaj. Lo confirmamos también en el Brit Hadashah en palabras del apóstol Pedro. Primera de Pedro, vamos al capítulo 2, desde el versículo 9, por favor. Ahí está. Tenemos Primera de Pedro 2, versículo 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Adonai, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, tú y yo, seguidores del Mesías Yeshua, con ese anhelo de obediencia y de guardar los mandamientos del Eterno, podemos aspirar a ser llamados santos en el reino de los cielos. Podemos aspirar a ser llamados Gadolim, grandes en el reino de los cielos. Vamos a leer un último versículo para tener una idea más completa acerca de lo que es el reino de Elohim. Y te estoy compartiendo esto acerca de lo que las Escrituras describen como el reino de Elohim para que podamos entender lo que Yeshua tenía en mente cuando él enseñó acerca de este término, acerca de esta promesa, acerca de esta profecía. Acompáñame, por favor, a Isaías 65. Vamos a Isaías 65 y vamos a leer a partir del versículo 18, por favor. Vamos a leer hasta del 18 al 25. Déjame ponerte aquí el versículo para que también quede registrado en el video. Isaías 65, 18 al 25. Vamos a leer, por favor. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. ¿Quiénes son el pueblo de Jerusalén? Los que serán llamados santos, los que tendrán facultad de juzgar bajo la autoridad del Mesías Yeshua, aquellos que fueron fieles a Yeshua y que guardaron sus mandamientos. Versículo 19, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Versículo 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Y el pecador de 100 años será maldito. Bueno, recordemos que el reino de Elohim es la antesala de la eternidad. Si bien los grandes, los que serán llamados grandes en el reino de los cielos, tendrán este privilegio de tener cuerpos
incorruptibles y transformados, como lo sucedió con la resurrección del Mesías Yeshua. Recordemos que también habrá naciones que necesitan capacitarse en Torah. Por lo tanto, también habrá personas con cuerpos incorruptibles, pero también en el reino habrá personas que todavía tendrán cuerpos mortales. Pero cuando guardan Torah, dice que se cumplirá esta promesa del versículo 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Sigue diciendo, 21. Edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Adonai. Son linaje de los benditos de Adonai. Recordemos la promesa que Adonai hizo con Abraham. Dice que el linaje, la descendencia de Abraham será bendecida. Y también dice Pablo en Gálatas que aquellos que son del Mesías, linaje de Abraham sois. Dice que son linaje de los benditos de Adonai y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Dice también, versículo 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Adonai. Amén. Como verás, esta es una descripción perfecta de cómo Elohim va a restaurar todas las cosas en su reino. Bien, amado hermano, amada hermana, el Creador tiene un proyecto para ti. Tú formas parte de ese plan de salvación por parte de nuestro Creador. Él te ha elegido desde antes de la fundación del mundo para ser parte de su proyecto llamado Israel. La clave está en la obediencia a su palabra. La clave está en aceptar al Mesías Yeshua como nuestro Salvador. Y esto para que tengas el privilegio también de experimentar lo que va a ser esta transición al reino de Elohim. Créeme que el Eterno te ha creado no para que gobiernes este mundo, ¿sí? Él te ha creado para que puedas gobernar bajo la autoridad del Mesías su reino prometido. Es por eso que muchas veces todos los que creemos en las Escrituras sentimos que no encajamos en este mundo, ¿sí? Porque es un sistema imperfecto, porque tú y yo hemos sido creados para cosas grandes, para cosas eternas. Y esa debería ser nuestra esperanza, esa debería ser la esperanza que rija nuestro comportamiento en nuestra vida presente. Esa debería ser nuestra esperanza y nuestra aspiración como creyentes en Yeshua. Bueno, ¿qué te parece? Cuando Yeshua enseña acerca del reino de Elohim, esto es lo que Yeshua tiene en mente. La pregunta es, ¿acaso quieres entrar al reino de los cielos? ¿Quieres vivir esa experiencia? ¿Quieres ser partícipe de esta maravillosa promesa que es el reino de los cielos, el reino del Eterno? Y dice de los cielos no porque vayamos a vivir en el cielo, sino porque proviene de Adonai, porque el plan, el proyecto de Adonai vendrá a cumplimiento para reinar entre su pueblo. La pregunta es, ¿quieres entrar en el reino de Elohim? Nuestro Mesías Yeshua nos da la clave para que nosotros seamos partícipes de esta hermosa promesa de entrar en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la clave? La clave, hermano, es la voluntad de Adonai. Vamos de nuevo al versículo base que tenemos en Mateo 7. Vamos a Mateo 7, versículo 21. ¿Sí? Vamos a estar repitiendo este versículo porque es la base de nuestra enseñanza. Nos desviamos un poco para que podamos definir y tener en nuestras mentes una imagen de lo que será el reino. Dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces dice que para que tengamos acceso al reino de Elohim, para que tengamos acceso a esa promesa, necesitamos hacer algo. Es necesario, estamos obligados a hacer algo, en palabras de Yeshua, para tener este acceso a la promesa del reino de los cielos. Y ese algo es la voluntad del Padre que está
en los cielos. Aquí Yeshua no está hablando de buenas intenciones, tampoco está hablando de tener una creencia mental, decir yo creo, yo creo, yo creo y eso es todo. Esa es la enseñanza en el día de hoy, en el cristianismo occidental. Esta enseñanza de que lo único que cuenta es la gracia en la que obtienes todas las promesas y bendiciones de Adonai, pero no estás obligado de alguna manera a corresponder con tus acciones. No hay ningún tipo de responsabilidad por parte de nosotros. Y esto es porque muchas veces el término voluntad de Adonai no se comprende o se comprende de una forma muy subjetiva. Te voy a poner ejemplos. Dame un momento, por favor. Muchas veces en el sistema religioso se piensa que la voluntad de Adonai es algo como es como si estuviera oculto, como si Adonai nos ocultara su voluntad y nos va mostrando gradualmente su voluntad a lo largo del camino, como si el Eterno quisiera ocultarnos su voluntad y darnos pequeñas dosis de vez en cuando. Por eso mucha gente dice que la voluntad de Adonai es posible conocerla a través de sueños, visiones o esperan una voz audible, pero eso no es la voluntad de Adonai desde la perspectiva de la Biblia. Hay otras personas que piensan que la voluntad de Adonai es tener ese impulso o esa emoción por algo, ¿no? Cuando estás impulsado, motivado en hacer algo y lo interpretas que es la voluntad del Eterno. Algo así como estoy motivado para pedir un préstamo en el banco, vamos a invertir y esa emoción quiere decir que es la voluntad del Eterno. Eso no es la voluntad del Eterno hablando bíblicamente. Hay personas que piensan que cuando sucede algo, alguna circunstancia o algo que no esperaban, es por la voluntad de Adonai. Te voy a poner un ejemplo. Vas caminando por la calle, te tropiezas, te caes, encuentras una fotografía de Cancún, que es una playa aquí en México turística, y dices, es la voluntad de Adonai que vaya de vacaciones a Cancún. Bueno, estoy exagerando, pero muchas veces así la gente interpreta la voluntad del Eterno, o la voluntad del Eterno es vista como la opción correcta, ¿sí? Piden al Eterno, Padre, ¿qué trabajo debo elegir? Dime, ¿cuál es tu voluntad? ¿La opción 1 o la opción 2? ¿O con qué persona debo casarme? La opción 1, o sea, dejamos todo, mejor dicho, la voluntad del Eterno la limitamos a una opción correcta. Bien. Cuando comprendamos, amados hermanos, que la voluntad de Adonai gira en torno a sus mandamientos, gira en torno a su Torah, vamos a tomar mejores decisiones. ¿Qué trabajo debo elegir? Aquel trabajo que te permita guardar los mandamientos del Eterno, que te permita acercarte a Adonai, que te permita, por ejemplo, guardar Shabbat. Esa es la decisión correcta. ¿Con qué persona debo casarme? Con aquella persona con la que vas a crecer espiritualmente, con la persona con la que vas a poder ejercitar la obediencia a Elohim. Esa es la decisión correcta, pero date cuenta que no se trata de una voluntad oculta, se trata de una voluntad revelada. Todas las acciones que lleves a cabo, que giren en torno a guardar los mandamientos del Eterno, es la opción correcta. Entonces, quiero que notemos que la voluntad de Adonai está relacionada con sus mandamientos. Otro aspecto también importante que me gustaría recalcar acerca de la voluntad del Eterno es que la voluntad del Eterno no tiene nada que ver con tus deseos personales, y eso nos lo dice Pedro. El apóstol Pedro lo hemos consultado mucho en este estudio. Qué bendición. Primera de Pedro 4, versículo 1. Sí. Ahí está. Primera de Pedro 4, dice el 1 al 5. Vamos a leer hasta el 3, por favor. Hasta ahí. Dice, puesto que el Mesías ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, los deseos, los impulsos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Elohim. Como nos daremos cuenta, aquí el apóstol Pedro hace una diferencia entre los deseos del hombre, que tienen que ver con el mundo, y la voluntad de Elohim. Son cosas totalmente diferentes. Entonces la voluntad de Adonai no tiene que ver con lo que tú deseas en este mundo, porque este mundo es temporal. El Eterno tiene otras prioridades para ti.
El versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Una vez más tenemos esta diferencia de que ante los ojos del Eterno no somos gentiles. Ante los ojos del Eterno somos linaje de Abraham, pueblo escogido y adquirido por Elohim. Dice aquí, baste ya el tiempo pasado, ya en tu tiempo pasado, en tu manera pasada de vivir, hiciste lo que agrada a los gentiles. En el tiempo pasado agradamos a los gentiles, agradamos al mundo, ¿sí? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Cuando creemos en el Mesías Yeshua, dejamos de ser considerados gentiles a los ojos del Eterno, dejamos de hacer lo que le agrada al mundo y comenzamos a hacer lo que le agrada al Creador. Y a partir de ese momento, amados hermanos, comienza a haber una lucha en nuestra vida. Es decir, hay dos áreas en nuestra vida que compiten entre sí y esa es la prueba que tenemos que pasar en este mundo, en esta vida, porque el Eterno ha establecido un plan de salvación para nosotros. Hay un área que es la carne, que es básicamente lo que queremos, como lo queremos, cuando lo queremos y que tiene relación con este mundo. Y por otro lado está la voluntad del Eterno, lo que el Eterno espera de nosotros y lo que el Eterno quiere para nosotros, lo que para el Eterno es una prioridad. Y bueno, debes saber que para el Eterno la prioridad es salvar nuestra vida, salvar nuestro espíritu. Él quiere salvarnos del pecado y la muerte y eso es importante para Él. Por eso estableció un plan de salvación y además estableció las instrucciones que debemos llevar nosotros, que nos consideramos sus hijos. Él estableció las instrucciones que debemos llevar en nuestra vida. Por eso dice Yeshua. Yeshua dice que tu enfoque, que tu atención debe estar en el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Y no quiere decir que no seas una persona próspera, que no seas una persona bendecida en todas las áreas de tu vida, pero no es donde debe estar puesta tu atención, no es donde debe estar puesta nuestra atención. Nuestra atención debe estar apuntando hacia el reino de Adonai. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la voluntad de Adonai según las Escrituras? Ya vimos que no es un impulso, no es una corazonada, no es una voz audible que en algún momento va a llegar a mi vida, no es una circunstancia fortuita que sucede y que seguramente ese es el camino que debo tomar según la voluntad. No, no se trata de eso. No es un término subjetivo. Cuando el Mesías nos habla de la voluntad de Adonai, lo que tiene en mente es lo que está plasmado en la Torá. Vemos por escrito en la Torá ¿en qué consiste la voluntad de nuestro Padre Celestial? Por favor, acompáñame a Deuteronomio 10. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Vamos a ponerlo aquí. Deuteronomio 10, 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Adonai tu Elohim de ti? La palabra pedir es la palabra sha'al. La palabra sha'al es pedir, es requerir, es demandar, es prácticamente lo que Adonai quiere. Ahí está su voluntad. Dice, ahora pues Israel, ¿cuál es la voluntad de Adonai para ti? Dice, que temas a Adonai tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Adonai y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Esa es la voluntad del Padre Celestial, esa es la voluntad, que mostremos un amor obediente, que mostremos esa obediencia a sus mandamientos. Esto quiere decir que debemos adorar y reconocer la soberanía de nuestro Padre Celestial en nuestro mundo, debemos permanecer en unidad con Él por medio de la emuná, con el Creador, mientras atravesamos esta vida por medio de la obediencia a sus mandamientos. Vamos también a otro versículo en Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, versículos. Voy a cerrar un momento aquí la aplicación de la Biblia. Muchos me han preguntado acerca de la aplicación de la Biblia que utilizo para la enseñanza, que es justamente esta. En esta Biblia tengo diferentes versiones, como puedes ver aquí en mi lado derecho.
Para la enseñanza básicamente utilizo la Reina Valera porque está ligada a la concordancia Strong, y la concordancia Strong es la que nos muestra los términos hebreos, los términos en griego del Tanaj o Antiguo Testamento y del Brit Hadashah o Nuevo Testamento respectivamente. Y para los que me han preguntado acerca de la aplicación, en la descripción de los videos estoy dejando una liga para que los lleve a un video donde explico acerca de esta aplicación, de cómo tengo configurado las versiones que utilizo, y además también doy una propuesta totalmente gratuita, otra aplicación que no tiene un costo. También puedes utilizar cualquiera de las dos. Nos dice entonces Deuteronomio capítulo 30, déjalo coloco aquí, versículos 14 al 16. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Adonai tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado, y Adonai tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces el Creador pone una decisión importante que tiene que ver con la obediencia a su palabra o que tiene que ver con la desobediencia a su palabra. Es una decisión simple para nosotros, pero que realmente tiene un impacto importante en nuestra relación con el Creador, tiene un impacto importante en cómo vamos a experimentar nuestra vida actual y además tiene un impacto importante en cómo va a ser nuestra experiencia de vida futura en el reino de Elohim. Dice que la decisión es sobre la vida y bendición si hay obediencia o muerte y maldición si hay desobediencia. También nos dice cuál es la opción correcta, cuál es la opción que debemos llevar a cabo. Y esto nos dice en el versículo 20, ¿sí? Versículo 20, Deuteronomio 30, 20 dice, lo voy a leer desde el 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo debemos escoger la vida y cómo debemos vivir? Dice, amando a Adonai tu Elohim, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti, y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Adonai a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y aquí hay una promesa muy importante, porque dice que nos va a hacer habitar en la tierra que Adonai juró a Abraham, Isaac y Jacob. Recordemos que Abraham, Isaac y Jacob murieron mucho tiempo antes de que el pueblo de Israel tuviera acceso, ingresara, conquistara la tierra de Canaán, donde actualmente es Israel. Entonces dice aquí que les juró a Abraham, Isaac y Jacob. Es evidente que en el reino de Elohim, el Eterno, en la resurrección de los muertos, vamos a convivir con Abraham, vamos a convivir con Isaac, con Jacob, y donde se dará el cumplimiento de este juramento que Adonai hizo a los patriarcas. Y además dice también, Adonai es vida para ti y prolongación de tus días. El Eterno ya tiene decretado los días con los que vas a vivir en este mundo, pero dice que habrá prolongación de tus días. ¿Qué quiere decir prolongación de tus días, amados hermanos? Quiere decir vida eterna. Está hablando aquí del reino de Elohim. No está hablando de la tierra de Canaán que conquistó el pueblo de Israel. Está hablando de la promesa que Adonai tiene para ti y tiene para mí. Y dice que para lograr esto tenemos que escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En otras palabras, escoger la obediencia a su palabra. Vamos ahora a Isaías. Vamos a regresar a Mateo 7:21. Bien. Ok. Ahí está. Mateo 7, 21 al 23. De nuevo regresamos aquí a nuestro texto base, a las enseñanzas del Mesías Yeshua. Estamos desglosando cada parte de las palabras del Mesías porque tenemos que ponernos en la mente de Yeshua cuando pronunció estas palabras. Ya sabemos lo que para el Mesías Yeshua es el reino de los cielos.
y también sabemos lo que para el Mesías Yeshua es la voluntad del Padre. No es una corazonada, no se trata de buenas intenciones. La voluntad de Adonai es guardar obediencia a sus mandamientos. Dice, vamos a leer de nuevo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a analizar esta parte del versículo 22 que acabamos de leer. Dice en aquel día. En aquel día es una referencia al momento en el que el Mesías Yeshua vuelva para juzgar a las naciones y para establecer el reino. A eso se refiere como en aquel día. Y también nos dice que serán muchos los que llamarán a Yeshua Señor, Señor. Muchos llamarán a Yeshua Señor, Señor, que quiere decir que serán muchas personas las que conocen al Mesías Yeshua. No serán pocas, dice que serán muchos. Muchos le dirán Señor, Señor. Y en ese momento estas personas tendrán la esperanza de entrar al reino de los cielos porque conocen al Mesías. Pero aquí el Mesías establece que no entrarán, nunca os conocí, no entrarán a menos de que guarden la voluntad del Padre Celestial. Es evidente que estos muchos llevaron un tipo de doctrina que profetizaban en el nombre del Mesías. Profetizar es hablar acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Adonai. Por lo tanto, podemos estar seguros que son personas que enseñaban las Escrituras. Y esto también nos dice que no es suficiente con enseñar la Biblia. Muchos pueden tomar pasajes de las Escrituras y utilizarlos para sus intereses, utilizarlos para otros intereses que no es guardar la voluntad del Eterno. El mismo Satanás, en la tentación del desierto, utilizó versículos de las Escrituras, pero no con un propósito bueno. Vamos a poner un ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad utiliza versículos, utiliza pasajes para sus intereses, para servir a su Dios, el dinero. Y esto nos enseña que no porque una denominación utiliza la palabra del Eterno quiere decir que está enseñando la verdadera voluntad de Adonai. Mateo 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto también nos demuestra que hay personas que creen que han nacido de nuevo, hay personas que creen tener una relación con el Mesías Yeshua o que tienen una buena relación con Adonai, incluso son personas que tienen un ministerio porque dice que serán personas que van a profetizar en el nombre del Mesías, van a echar fuera demonios, van a hacer muchos milagros, pero Yeshua les dice que no califican. Eso no es suficiente para calificar y tener acceso al reino de Elohim. Y es lamentable porque muchas personas creen que precisamente estas cosas son evidencia de que están en la denominación correcta. Hay muchas personas que creen que porque se está predicando de Yeshua, porque se están haciendo milagros, se está en el lugar correcto, en el grupo correcto, en la iglesia correcta, en la denominación correcta. Pero Yeshua establece claramente que eso no califica para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué nos va a ayudar a calificar? ¿Qué nos va a ayudar a tener el acceso al reino de los cielos? Yeshua es claro, la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es que andemos en sus caminos, guardemos sus mandamientos. ¿Cuál será entonces la respuesta del Mesías Yeshua cuando vean todas las naciones el regreso del Mesías? Es momento del juicio de las naciones. Prácticamente veremos el cielo caerse sobre las naciones. Muchos dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. La respuesta de Yeshua es contundente. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí,
hacedores de maldad. Y vamos a ver las implicaciones que tienen estas palabras. Dice, nunca os conocí. Es decir, nunca tuve intimidad contigo, no te molestaste en aprender mis caminos, no guardaste mis mandamientos, no me conoces, no te conozco, no conoces la voluntad de Adonai. Yeshua dice que no es suficiente con tener un ministerio o con hacer todo este tipo de señales. El criterio absoluto es que guardemos la voluntad de Adonai. Y una vez más, la voluntad de Adonai está relacionada a la obediencia a los mandamientos del Eterno. Por eso dice, los califica de hacedores de maldad. Y esto ya lo conocemos, también lo explicamos en la lección que vimos esta semana acerca de qué significa ser un seguidor del Mesías Yeshua, pero también lo voy a compartir con ustedes. La palabra maldad en griego, la palabra en griego es anomía, y anomía es ilegalidad, es violación de la ley, es infracción de la Torá. Eso significa anomía. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el Mesías es que son personas que infringieron la Torá, ¿sí? Que quebrantaron la Torá o que tuvieron una vida donde la Torá no era parte de su estilo de vida. Y esta palabra anomía también aparece en otros versículos que también hablan acerca de este concepto. De hecho, es un concepto que aquí se traduce como maldad, pero en otras versiones se traduce como iniquidad, en otras versiones se traduce como anarquía. Es decir, un sistema que opera sin leyes. Vamos, por ejemplo, a Primera de Juan 3:4. ¿Sí? Vamos a Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y aquí, amados hermanos, la palabra que se utiliza para traducir infracción de la ley es la palabra anomía. Aquí está. Anomía, que significa anarquía. Entonces, esta frase, infracción de la ley, es anomía. ¿Qué es pecado? Quebrantar, infringir la Torá en el pensamiento hebreo, en el pensamiento bíblico. Y también en palabras de Yeshua hay otros pasajes donde el Mesías Yeshua utiliza esta expresión, la palabra anomía, por ejemplo en Mateo 13:41. Mateo 13:41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, ¿sí? Y esta palabra recoger es arrancar. En realidad es la palabra sulegó, que es básicamente arrancar, ¿sí? Va como se arranca el trigo, como se arrancan las cosechas, así es esta expresión. Dice Mateo 13:41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen anomía, a los que obran sin Torá, a los que viven sin Torá. Ahí está la palabra anomía. Otra parte de las escrituras del Brit Hadashah en palabras del Mesías Yeshua, donde se utiliza esta expresión, Mateo 23:28. Ahí está. Vamos a poner el versículo, Mateo 23:28, dice, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y anomía. Ahí está, anomía. Ilegalidad, no una vida sin Torá. Vamos a ver un versículo más en Mateo 24:12. Dice, por haberse multiplicado la anomía, la iniquidad, la vida sin Torá, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces podemos llegar a la conclusión de que Yeshua estaba diciendo que estas personas, que serán muchos los que le llamen Señor, Señor, no van a entrar al reino de los cielos porque tendrán una teología sin Torá, porque la doctrina en la que ellos desenvuelven su ministerio va a ser una doctrina sin Torá, va a ser una doctrina en anarquía. Regresemos por favor a Mateo 7:22. Ahí está. Bueno, vamos a regresar a
Mateo 7:21. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yeshua nos brinda esta revelación importante de que muchos, aquellos que creen tener una relación con el Mesías, que incluso lo van a llamar Señor, no entrarán en el reino de los cielos porque habrán practicado una religión que tiene una doctrina sin Torá, cuando la Torá es la verdadera voluntad de Adonai, y no comprendieron lo que realmente Adonai pide de nosotros, no comprendieron lo que Adonai pide de nosotros en lo que leímos, Deuteronomio 10, 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Adonai tu Elohim de ti, sino que temas a Adonai tu Elohim, que andes en sus caminos, que lo ames y sirvas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Adonai, sus estatutos, y que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Realmente debemos reflexionar sobre esto porque muchos hermanos que creen en la Biblia son engañados por la serpiente, son engañados por esta doctrina popular de que los mandamientos ya no son vigentes para nosotros, ya no son vigentes, están obsoletos para nosotros los creyentes por la simple razón de que se encuentran en algo llamado Antiguo Testamento, porque se encuentran en el Tanaj, porque se encuentran en la Torá. La Torá, amados hermanos, significa instrucción, enseñanza y dirección del Eterno. Hay personas que cuando nosotros enseñamos acerca de la obediencia, les parece mal, ¿sí? Y de verdad me parece increíble que alguien que cree en las Escrituras, cuando enseñamos acerca de la obediencia, lo vea mal. Estamos enseñando la Biblia, estamos enseñando palabras del Eterno. Por eso hemos dicho que el adversario, el enemigo llamado Satanás, que engaña a las naciones, nunca nos va a engañar para llevarnos a la obediencia. Todo lo contrario, nos va a engañar para que desobedezcamos. Es más, él tiene la mejor estrategia para el engaño. Es presentarnos la mentira envuelta de verdad y ahí está. Y la gente que dice ser creyente en las Escrituras cae en ese engaño. El adversario, Hasatán, que el Eterno lo reprenda, no va a engañar a nadie para llevarlo a la obediencia, amados hermanos. Todo lo contrario, te va a presentar una mentira como si fuera verdad. Vamos a leer, de hecho estamos aquí en Mateo 7:21, ¿okay? Que fue nuestro versículo principal, pero ahora lo que quiero es que vayamos unos versículos antes. Vamos a leer, para ir finalizando este estudio, acerca de los falsos profetas. Mateo 7:15. Vamos a leer a partir de este versículo que dice: guardaos de los falsos profetas. Ahí está. Vamos a leer Mateo 7:15 al 19. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sí? Habrá profetas, habrá maestros, líderes religiosos vestidos de oveja con su Biblia bajo el brazo, que por dentro son lobos rapaces, que van a utilizar las Escrituras para fines que no son los propósitos de Adonai, y muchos caerán en el engaño. Y son estas personas que cuando nosotros enseñamos obediencia, enseñamos a guardar Shabbat, enseñamos a comer lo que el Creador ha diseñado como alimento en las Escrituras, cuando guardamos las fiestas, entonces señalan, apuntan, condenan, llaman judaizante, llaman legalista, pero podemos estar diciendo con toda seguridad que han caído en el engaño de la serpiente, aunque se consideren en una religión. Dice aquí: guardaos de los profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Ok? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Hermanos, cuando se habla aquí de frutos, quiere decir la forma en cómo estos profetas o falsos profetas viven.
No se trata de que, buenos frutos se refiere a que tienen iglesias enormes, tienen muchos congregantes y muchos seguidores, tienen prosperidad económica, porque eso es lo que se ve en el día de hoy en el sistema religioso. Pero esos no son los frutos a los que se refiere aquí. Cuando dice aquí que por sus frutos los vas a conocer, se refiere a los mandamientos de Adonai. Cuando habla de frutos, quiere decir la manera en la que ellos viven. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? La manera en la que ellos viven es si están guardando la voluntad de Adonai. ¿Cómo vamos a identificar a los falsos profetas? Bueno, vamos a identificarlos por la simple señal de si son obedientes a la Biblia o no, por su vida. Alguien que ha nacido de nuevo no vive un estilo de vida en desobediencia. Y eso lo podemos ver en 1 de Juan 3:5. 1 de Juan capítulo 3, versículo 5. Ahí está. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Repito, por sus frutos los van a conocer en la manera en la que ellos viven. Ellos, los falsos profetas, van a tener una vida en desobediencia, según lo que dice aquí Primera de Juan 3, 5. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, se refiere al Mesías, y no hay pecado en Él, y todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7. Hijos, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, que nadie los engañe. El fruto es que este profeta debe hacer justicia, debe ser justo, como Él es justo, como lo es el Mesías. Es decir, así como el Mesías fue obediente a la palabra del Eterno, el profeta que hable acerca de las Escrituras también debe guardar obediencia a la palabra del Eterno, porque dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Todo aquel que asume tener una religión, que asume guardar la Biblia, que asume creer en el Mesías, pero que no guarda los mandamientos de Adonai, no está dando frutos de obediencia, entonces ha caído en el engaño de la serpiente antigua, ha caído en el engaño del adversario, del enemigo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado. ¿Y qué dijimos que es pecado? Transgresión de la Torá. En otras palabras, todo aquel que es nacido de Elohim no quebranta la Torá, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Elohim. En esto se manifiestan los hijos de Adonai. Cada vez que recibas la enseñanza de un profeta, ¿sí? De un maestro, de un líder, esta es la clave. En esto se manifiestan los hijos de Adonai y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Elohim. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿De acuerdo? No como Caín. ¿Ok? Bien, entonces lo que nos está diciendo aquí es que la manera en la que se manifiestan los hijos de Elohim, el testimonio que da una persona considerada hijo de Elohim es por medio de la obediencia, porque dice que es alguien que practica la justicia y que no transgrede la Torá, es decir, que no peca. Entonces, el falso maestro es el que enseña a las personas que no necesitas obedecer las escrituras. El falso profeta, que nos dice aquí en Mateo 7:15, es aquel que te dice que no es necesario guardar los mandamientos, que no es requerido guardar los mandamientos de Adonai. Y son los que te van a señalar, son los que te van a acusar, los que nos dicen judaizantes, los que nos dicen legalistas por enseñar lo que la Biblia dice, por enseñar obediencia a la Biblia, amados hermanos. Si tú enseñas obediencia, va a haber mucha gente que te va a criticar, pero puedes tener la seguridad de que serán aquellas personas que sí afirmarán ser creyentes en las Escrituras, pero habrán caído en el engaño de la serpiente. Y para estas personas hay dos destinos.
si tienen misericordia por parte del Padre Celestial y si hayan arrepentimiento, dice que serán llamados pequeños en el reino de los cielos y en el reino de los cielos tendrán la oportunidad de ser enseñados por los que serán llamados grandes en el reino de los cielos acerca de la obediencia y acerca de la Torá. Pero lo peor que puede pasar es que por sus obras no califiquen o por sus obras no sean... no alcancen la promesa, la maravillosa promesa de tener acceso al reino de Elohim. Dice aquí que, como lo hemos visto a lo largo de este estudio, la voluntad de Adonai es guardar sus mandamientos. En conclusión, para conocer la voluntad de Adonai sobre lo que debemos hacer, eso significa conocer la Torá, estudiar las Escrituras, estudiar la palabra del Eterno. Y tú puedes elegir lo que harás a partir de esta enseñanza, amado hermano, amada hermana. Tú puedes elegir lo que vas a hacer a partir de lo que acabamos de comentar en este estudio. Puedes elegir una vida dirigida, ¿sí?, por el sistema religioso, por la voluntad, esta voluntad falsa de que estás esperando escuchar alguna voz o ser guiado por tus impulsos, o realmente una vida dirigida por la voluntad de Adonai, que son sus mandamientos. Yeshua es muy claro cuando dice que entrarán en el reino de los cielos los que hacen la voluntad de Adonai. Por eso dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y estas palabras de Yeshua deben motivarnos para guardar los mandamientos, para guardar obediencia a la palabra de Adonai. Debemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Vamos a enseñar la obediencia o vamos a promover la desobediencia a las Escrituras? ¿Vamos a enseñar y guardar la Torá o vamos a declarar que la Torá está cancelada, está abolida y que no es vigente para nosotros como creyentes? ¿Vamos a guardar los mandamientos como Shabbat? ¿Vamos a guardar los mandamientos como la alimentación bíblica? ¿O vamos a seguir honrando el sistema dominical? ¿Vamos a seguir honrando la enseñanza de que ahora podemos comer de todo tipo de carnes? ¿Vamos a tener una vida sin Torá? ¿Vamos a tener una vida sin ley? ¿O vamos a aprender cada día sobre la Torá y cómo incorporar la Torá a nuestras vidas? Vamos a terminar con un último versículo. Este versículo que puse al final es Filipenses 1, capítulo 1, a partir del versículo 9. ¿Sí? Vamos a leer Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pido en oración, en palabras de Shaul, Pablo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Evidentemente no se refiere a la ciencia del mundo, al conocimiento del mundo, se refiere a la Torá, al conocimiento de Elohim. Repito el versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Mesías, llenos de frutos de justicia. Ahí están los frutos de justicia. No son frutos materiales, amados hermanos. Por sus frutos los conoceréis. No se refiere a que habrá iglesias prósperas, materialmente abundantes, con muchos congregantes. No se refiere a eso. Se refiere a frutos de justicia, el guardar obediencia a la voluntad del Padre Celestial. Repito desde el versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Mesías, su regreso, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, para gloria y alabanza de Elohim. Muy bien, amado hermano, pues eso es lo que quería compartirte el día de hoy acerca de estas palabras del Mesías Yeshua, acerca de lo que es el reino de Elohim y sobre todo que entendamos qué significa la voluntad del Padre Celestial. Quiero que cerremos este tema haciendo una oración de cierre y me acompañes, por favor.
Amado Padre, te damos gracias, poderoso Rey, por estas palabras que llegan hasta nuestro corazón, hasta nuestra mente, hasta nuestro espíritu. Y te pido que estas palabras nos motiven a guardar una vida de obediencia, que estas palabras, Padre, sean también manifestadas a través de nuestras acciones y a través de nuestras obras. Te doy gracias porque es tu palabra la que habla el día de hoy, siendo guiados por tu Ruach HaKodesh. Te pido por cada uno de mis hermanos que han recibido esta enseñanza, que bendigas sus vidas y que asimismo nos permitas ese privilegio de seguir creciendo en tu voluntad en esta vida presente para poder alcanzar esas promesas de vida eterna. Adonai, muéstranos tu camino, encamínanos en tu verdad, para que temamos tu nombre, porque tú eres nuestro Adón, nuestro Adonai de nuestra salvación. Amado Padre, te doy gracias, te agradecemos por este maravilloso mensaje, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Muy bien, amados hermanos, ese es el estudio del día de hoy. Les agradezco mucho por el tiempo que han dedicado a este estudio. Amados hermanos, que sigan teniendo un Shabbat Shalom de gran bendición, que sigamos aprendiendo en la voluntad del Eterno, que podamos seguir creciendo espiritualmente y que podamos alcanzar esa promesa de vida eterna, esa promesa de poder experimentar el reino de Elohim. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida, que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor, que Adonai te muestre su favor y te conceda Shalom.